Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para hoy, miércoles 16 de diciembre. El tema programado para trabajar el día de hoy es el manejo de actualización de los Incoterms a la versión 2020. Nuevamente, bienvenidos. El tema que vamos a trabajar hoy está vinculado a las actualizaciones que han surgido en la versión de los Incoterms versión 2020. Mi nombre es José Gerardo Podestá y los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar. Para que me conozcan un poco mejor, yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, en el desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas empresas privadas. Trabajo también ejerciendo docencia en algunas instituciones licenciadas por el Ministerio de Educación y SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, damos inicio al webinar programado para hoy. En primer lugar, como punto de partida, vamos a conocer un poco más sobre los Incoterms de la versión 2020. Y vamos a empezar haciendo mención a la Cámara de Comercio Internacional. A ver, recordando un poco el manejo de los Incoterms, tomemos en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto a nivel de comercio exterior, el organismo que aparece como ente rector a nivel internacional viene a ser la OMC, la Organización Mundial de Comercio. La OMC, a su vez, tiene un brazo izquierdo y un brazo derecho en el rubro de comercio exterior. El brazo izquierdo viene a ser la Cámara de Comercio Internacional y el brazo derecho viene a ser la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Por un lado, la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, le brinda apoyo a la OMC en la actualización del arancel nacional de aduanas de cada país a nivel de 6 dígitos. Es decir, entrega la subpartida del sistema armonizado. Esos primeros 6 dígitos que conocemos en las partidas arancelarias corresponden a la subpartida del sistema armonizado. Esos primeros 6 dígitos son exactamente los mismos a nivel internacional para todos los países que son miembros de la OMC. La actualización se lleva a cabo con una frecuencia de cada 5 años, ¿okay? Una frecuencia de 5 años, y siempre se da la actualización por parte de la OMA solamente a 6 dígitos a nivel de la subpartida del sistema armonizado. Así como la OMA, con la frecuencia y regularidad de 5 años, se encarga de actualizar esta subpartida del sistema armonizado y entregar estos primeros 6 dígitos a todos los países miembros de la OMC. Por otro lado, tenemos a la Cámara de Comercio Internacional, quien con una regularidad de cada 10 años se encarga de actualizar los Incoterms, los términos de negociación comercial a nivel internacional. Pero sucede un dato curioso con la Cámara de Comercio Internacional. Tomando en cuenta que los Incoterms son términos de negociación para el comercio internacional, esos términos de negociación para comercio internacional deben ir de la mano o deben estar adecuados a las empresas privadas. ¿Y por qué a las empresas privadas? Porque son las empresas privadas los principales agentes económicos que participan del comercio internacional. Recordemos entonces que si las empresas privadas son los principales agentes económicos que participan moviendo mercancía a nivel internacional por medio del comercio internacional de mercancías y las reglas que establece la OMC, los Incoterms deben adecuarse o deben ir de la mano
con los requerimientos, con las solicitudes, con las críticas, con las sugerencias que parten justamente de estos agentes económicos, de las empresas privadas, quienes a su vez participan como consignantes o consignatarios. Sin embargo, la Cámara de Comercio Internacional no guarda una relación directa con las empresas privadas. La Cámara de Comercio Internacional es un organismo societario. ¿Eso qué quiere decir? Que la Cámara de Comercio Internacional, al ser considerada un organismo societario, está conformada por la asociación de todas las demás cámaras de comercio locales o representativas de cada país. Así que la Cámara de Comercio Internacional es un organismo societario que está conformado por la participación de las demás cámaras de comercio locales que representan a cada país. Y dentro de estas cámaras de comercio locales representativas de cada país, tenemos a las empresas privadas que participan como asociadas a esas cámaras de comercio. Por ende, es que cuando la Cámara de Comercio Internacional va a realizar una nueva actualización o modificación en los Incoterms, lo primero que hace es enviar la consulta directamente a las demás cámaras de comercio locales que se encuentran registradas en la Cámara de Comercio Internacional. ¿Para qué? Para poder recibir sugerencias, recomendaciones, críticas por parte de las empresas privadas. De modo tal que la Cámara de Comercio Internacional tome en cuenta estas indicaciones, estas sugerencias, recomendaciones, para adecuar la nueva versión de los Incoterms a lo que requieren los principales actores o agentes económicos de comercio exterior. ¿Quiénes son? Las empresas privadas. Las empresas privadas. Muy bien. He ahí la explicación de por qué nos referimos o hacemos mención a que la Cámara de Comercio Internacional viene a ser un organismo societario. Ahora que ya sabemos por qué es la Cámara de Comercio Internacional quien se encuentra a cargo de actualizar los Incoterms, vamos a empezar a revisar información de cuáles son esos Incoterms. Veamos. Ya sabemos que quien crea y actualiza los Incoterms con una frecuencia de cada 10 años es la Cámara de Comercio Internacional, cuya sede principal se encuentra en París. Ya sabemos que no lo hace de forma directa. Ya sabemos que la Cámara de Comercio Internacional es un organismo societario. Es un organismo societario. Este organismo societario trabaja de la mano con las demás cámaras de comercio locales representativas de cada país. Ahora veamos cómo es que se han actualizado los Incoterms hasta la actualidad. El objetivo principal de esos Incoterms, que se actualizan cada 10 años, es brindar mayor certeza, mayor certidumbre, mayor transparencia, mayor facilidad de entendimiento al momento de establecer una negociación. Es decir, lo que buscan estos Incoterms es hablar, entre comillas, el mismo idioma a nivel de comercio internacional cuando nos referimos a la asignación de responsabilidades y riesgos en ese proceso de compraventa internacional de mercancías. Funciones principales de estos Incoterms: señalar el lugar donde se entrega la mercancía por parte del vendedor o exportador, señalar las obligaciones, los riesgos y las responsabilidades que debe asumir cada una de las partes, señalar cada uno de los costos vinculados a un Incoterm. Veamos ahora estos Incoterms. Nosotros los conocíamos de esta forma. En la versión de 1990 y el año 2000 teníamos un total de 13 Incoterms. En la versión actual, en la versión 2020 y en la versión 2010, ya no se habla de 13 Incoterms, se habla solamente de 11 Incoterms. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar de esos 11 Incoterms. Punto principal de los Incoterms:
Determinan con claridad, con compromiso, el establecimiento de los principales riesgos, responsabilidades, obligaciones de cumplimiento de cada una de las partes, tanto de consignante como de consignatario. Los riesgos principales que se pretenden distribuir cuando se trabaja con un Incoterm están vinculados generalmente al nivel de coberturas de cláusula A, B o C que puede tener una póliza de seguro. Dicho sea de paso, recordemos lo siguiente. Cuando hablamos de un Incoterm, como mencionamos hace un instante, es un término de negociación internacional. ¿Qué quiere decir esto? Un Incoterm funciona como término de negociación, es decir, como un léxico en común. Es como si estuviéramos refiriéndonos exactamente a la misma traducción en un término en particular para todos los idiomas. En otras palabras, a diferencia de una traducción de idiomas, donde puede haber motivo o causal de error por la interpretación, cuando hablamos de Incoterms, los Incoterms vienen a significar exactamente lo mismo de manera literal, de manera bastante clara y precisa a nivel internacional. Por eso es que se suelen utilizar como términos de negociación internacional. Sin embargo, estos Incoterms, estos términos de negociación internacional, no son considerados leyes, no son considerados, digamos, con un respaldo jurídico ante la solución de un contrato. Los Incoterms vienen a ser recomendaciones, sugerencias, normas, pautas que se establecen dentro de una negociación. Por ende, los Incoterms nos brindan facilidad de poder contar con más de 10, 11 alternativas en particular. Tenemos 11 Incoterms, de los cuales podemos disponer para nuestra negociación comercial. La primera forma en la que se dividen los Incoterms es por el medio de transporte. Y por el medio de transporte tenemos en primer lugar Incoterms de uso netamente marítimo, solamente 4, el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Incoterms exclusivos de transporte marítimo, FAS, FOB, CFR y CIF. Son 4 Incoterms los que tenemos que son exclusivos de transporte marítimo. Y los otros 7 Incoterms pueden ser utilizados sin ningún problema con cualquier medio de transporte, incluyendo el transporte marítimo. Y entonces, ¿por qué están separados? Porque estos 4 que ves aquí, el FAS, el FOB, el CFR y el CIF, son Incoterms exclusivos de transporte marítimo. ¿Ok? Son exclusivos de transporte marítimo. Estos Incoterms no pueden trabajarse bajo cualquier otro medio de transporte. Sin embargo, los otros 7 Incoterms que tenemos aquí, el Works, el FCA, CPT, SIP, DAP, DPU y DDP, son Incoterms que pueden trabajarse sin ningún problema con cualquier medio de transporte, incluyendo el transporte marítimo. Obligaciones principales de estos Incoterms de la versión 2020, brindar seguridad y pesaje. ¿Qué quiere decir? Seguridad al momento de realizar las operaciones y pesaje de establecimiento de responsabilidades, el peso de distribuir las responsabilidades a cada una de las partes. Bueno, hasta acá esto solamente ha sido la introducción teórica de los Incoterms. Ahora vamos a entrar al aspecto práctico. Recuerda, nuevamente, esos Incoterms son establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, se actualizan con una frecuencia de cada 10 años. Los Incoterms los adecúa la Cámara de Comercio Internacional a las necesidades, sugerencias y requerimientos de las empresas privadas que participan de comercio internacional. Recibe esa información a través de las cámaras de comercio locales a donde han sido afiliadas estas empresas privadas, porque las cámaras de comercio locales representativas de cada país le envían la información a la Cámara de Comercio Internacional, porque la Cámara de Comercio Internacional es un organismo societario, el organismo societario definitivo, ¿ok? Al que están asociadas todas las cámaras de comercio locales de cada país. Quien crea los Incoterms y los actualiza cada 10 años es justamente la Cámara de Comercio Internacional. Pero esas modificaciones se hacen en base a lo que solicitan, requieren, sugieren, cuestionan las empresas privadas.
¿Y por qué se adecúa a lo que dice el sector privado? Porque es el sector privado el primer agente económico que participa de este rubro de comercio internacional. Por eso es que se le da tal grado de relevancia o importancia. Los Incoterms establecen solamente reglas internacionales, reglas de carácter facultativo, no son una ley, ¿ok? Y se utilizan sobre todo para establecer procesos de negociación. Se detallan en el contrato de compra-venta internacional, en la orden de compra y orden de venta y en la factura comercial. El objetivo principal de los Incoterms, reducir al máximo todos los riesgos que puedan existir al momento de establecer una negociación, dado que los Incoterms nos permiten hablar en el mismo idioma, nos permiten hablar en base al mismo significado de un término a nivel internacional, brinda claridad, compromiso por ambas partes, del consignante y consignatario, nos permite conocer los riesgos a los que estamos siendo expuestos y con los cuales vamos a tener que enfrentar dependiendo del Incoterm. Nos permiten reconocer también la obligatoriedad de tareas o actividades que tiene cada una de estas partes, consignante o consignatario, en la operatividad aduanera. Los Incoterms también se eligen de manera bastante inteligente teniendo en cuenta el nivel de riesgos que puede existir en el rubro de comercio internacional. Por ejemplo, conociendo que los riesgos principales que ocurren, o bueno, las eventualidades o el tipo de acontecimientos inesperados que surgen con mayor frecuencia como un riesgo son riesgos propios o inherentes del transporte. Podrías elegir un Incoterm que te libere de este tipo de responsabilidad. Peligro de la mercancía durante el transporte. También existen Incoterms a los que podrías recurrir que te pueden liberar de esta responsabilidad a ti, pero no a tu consignante o consignatario. Peligros originados por interferencia humana, robo. Por ejemplo, acá solamente puedes usar una cláusula A. La cláusula es la única de las cláusulas que te cubre contra robo, no la cláusula C ni la cláusula B. Fenómenos de la naturaleza, guerras internacionales y terrorismo, ruptura de cadenas de frío, ¿no? Ahora que se habla mucho de las vacunas. Muy bien, veamos los encontrados de la versión 2020. Ya hemos dicho que en total son 11, al igual que en la versión 2010. Son 11 Incoterms. En la versión 2000 eran 13 Incoterms. Ya hemos dicho que la primera forma de clasificar los 11 Incoterms que se manejan en la versión 2020 es en base al medio de transporte. Transporte exclusivo marítimo, FAS, FOB, CFR y CIF. Transporte por cualquier otro medio o vehículo de transporte. Puede ser un Incoterm World, FCA, CPT, CIF, DAP, DPU y DDP. Vamos a ver ahora algunos casos para cada Incoterm. En primer lugar, vamos a comenzar con el Incoterm Eggworks, que es el único Incoterm que aparece en el grupo E. Comencemos con el Incoterm Eggworks, el cual es el único Incoterm que aparece en el grupo E. El Incoterm Eggworks nos indica que la mercancía debe ser entregada en el almacén, en la fábrica, en el depósito, etcétera. Pero tiene que ser entregada en un local que corresponda al consignante o exportador. ¿Qué quiere decir eso? Si entre un consignante y un consignatario se firma un contrato de compra-venta internacional, se emite una orden de compra y una orden de venta, o simplemente se solicita facturación en la cual se menciona trabajar con el Incoterm Eggworks, lo que significa Eggworks quiere decir que el exportador o consignante es el encargado de entregar la mercancía a disposición del importador en su propio local. ¿Pero en qué local? Puede ser su almacén, puede ser su fábrica, su depósito, su centro de distribución, puede ser cualquiera de los establecimientos que le corresponden legalmente al consignante. Y su responsabilidad es entregar la mercancía en el último embalaje final. Profesor, pero esto es confuso. Usted me acaba de decir que en Eggworks
La mercancía puede ser entregada en un almacén, en una fábrica, un depósito, un centro de distribución, sucursal, filial, etcétera, pero que corresponde al consignante. Y entonces, ¿cómo hace el consignatario para saber exactamente al momento de negociar dónde tiene que ir a recoger la mercancía? Lo que sucede es que cuando se utiliza un Incoterm, tienes que llevar a cabo un orden para poder mencionarlo, para poder establecerlo. El orden es el siguiente. Primero mencionas el monto de dinero, ¿sí? $20,000. Después mencionas el Incoterm, es Works. Después mencionas la versión de Incoterm, porque puedes usar cualquier versión de los Incoterms. No estás obligado a usar necesariamente la versión 2020. Puedes usar la versión 2010, la versión 2000, no hay problema alguno con ello. Pero recuerda que son solamente términos de negociación. Así que, ¿cómo debes hacer mención al Incoterm? El monto de dinero, el nombre del Incoterm, el año del Incoterm y el punto de entrega. Yo podría decir, exportación de $20,000, es Works 2020. Dirección, puedo decir, fábrica de la empresa Nestlé Donofrio en la avenida Venezuela 1405, Breña. Listo. ¿Qué acabo de hacer en este momento? Acabo de describir de manera exacta el Incoterm y el valor de la operación. $20,000, Incoterm Works, versión 2020, punto de entrega de la mercancía, en la fábrica de la empresa Nestlé Donofrio, en la avenida Venezuela, 1402, en Breña, Lima Metropolitana. Así de sencillo, así es como debes mencionar exactamente el Incoterm que vas a utilizar. Por ello es que cuando utilizas un Works, al dar la dirección exacta de ese local comercial donde el exportador va a entregar o va a poner a disposición del importador la mercancía, ya no hay chance o motivo de error. Porque en la mención del Incoterm, en la denominación del Incoterm, se está haciendo hincapié exactamente en el punto de entrega de esa mercancía. Y en este caso ya se sabe que es la fábrica de Nestlé Donofrio. Literalmente eso es lo que tienes que entender cuando hablamos de un Works. La denominación del Incoterm sería $20,000, Word versión 2020, fábrica Nestlé Donofrio, Avenida Venezuela 1402, Distrito de Breña, Lima Metropolitana. Es la forma más completa y clara en la que puedes describir el Incoterm. Eso solamente en cuanto a la denominación. Ahora vamos a ver qué es lo que implica este Incoterm Works. ¿Qué implica el Works? Implica que tú como exportador o consignante tienes que poner la mercancía a disposición de tu cliente o a disposición del importador en cualquiera de tus locales. Sin embargo, tu responsabilidad como exportador es colocar esa mercancía a disposición del importador en tu propio local, pero puesta sobre el piso, en contacto con el piso. Y esa mercancía debe encontrarse ya en el último embalaje final. ¿Qué quiere decir esto? No puedes entregar la mercancía por unidades comerciales, ni en un empaque. Tiene que ser dentro de un embalaje, ¿ok? O dentro de varios embalajes. Esa es tu obligación como exportador. ¿Qué más tienes como obligación en el Works? Tienes que entregar a disposición de tu cliente o de tu importador el certificado de origen si él lo requiere. ¿Ok? Solamente si lo requiere tu cliente y si tu empresa realmente ha hecho una producción nacional en la cual puede solicitar un certificado de origen para que se reconozca esta mercancía, este lote de producción como Made in Perú, tu obligación como exportador no solamente es entregar la mercancía, sino poner también a disposición de tu cliente el certificado de origen. Eso en relación al Incoterm Works.
entregado en fábrica. ¿Por qué dice el lugar convenido? Porque puede ser no solamente tu fábrica, puede ser tu almacén, tu depósito, centro de distribución, etcétera. Tu obligación, entregar la mercancía como exportador en tu local, cualquiera de tus locales, en el embalaje final. Y la mercancía debe estar puesta sobre el piso. ¿Qué vas a entregar? La factura. ¿Vas a entregar qué más? El packing list. ¿Qué más vas a entregar? El certificado de origen. Los gastos en lo que incurre solamente en preparar la mercancía y dejarla en el embalaje final. Riesgos hasta que el importador recoja esa mercancía en el embalaje final puesta sobre el piso en tu local. Esa es tu obligación en un ex-works. ¿Okay? Esa es la obligación que tienes como exportador o consignante cuando trabajas con un Incoterm ex-works. Vamos al siguiente Incoterm. El siguiente Incoterm es el Incoterm FCA. Ahora entramos al grupo F. Salimos del grupo E y nos vamos al grupo F. ¿Qué sucede en el grupo F? En el grupo F tenemos al FCA, al FAS y al FOB. FCA o franco transportista. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del grupo F, el primero de los Incoterms que aparece es el grupo FCA. ¿Qué quiere decir? Franco transportista. O en otras palabras, la entrega de la mercancía en el FCA tiene que darse en un lugar convenido. ¿Ok? En un lugar convenido. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagina que tú vas a realizar una exportación. Tu cliente, que está en China, te dice, ¿sabes qué? Necesito que por favor me entregues la mercancía en el Incoterm FCA. ¿Ok? De modo tal que el monto total, ¿cuánto sale? $58,000. Ya, muy bien, factúrame $58,000 FCA versión 2020. Punto de entrega de la mercancía. Como es FCA, es un lugar convenido. Y tu cliente chino te dice, déjame la mercancía en tal almacén ubicado en la avenida Colonial 2408. ¿Dónde? En Breña. O Cercado de Lima. Cercado de Lima. Muy bien. El FCA es entonces $54,000. FCA 2020. Entrega de la mercancía. La dirección es 2205, Avenida Colonial, Cercado de Lima. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Como exportador, tu obligación ahora no es entregar la mercancía solamente en el último embalaje. Ahora, aparte de tener la mercancía en el último embalaje, tienes que colocarla bajo un proceso de unitarización sobre una paleta. A ese proceso de unitarización en el cual la mercancía en el último embalaje puede apilarse y colocarse sin problema sobre una paleta, se le denomina paletización, que es una de las dos formas de unitarizar carga, la paletización. ¿Por qué no me dice que es la única forma? ¿Por qué me dice que es una, profesor? Porque también cuando el embalaje es demasiado voluminoso, no puede ir sobre una paleta. Si es que es más grande que las dimensiones del perímetro de la paleta, esa mercancía en ese embalaje tiene que ir en un proceso de unitarización que ya no se llama paletización. Porque al colocar ese embalaje final con dimensiones demasiado amplias sobre una paleta y excediendo el perímetro de la paleta, podría haber un riesgo enorme al momento de trasladar esa paleta. Así que el correcto proceso de unitarización aquí se llamaría ya no paletización, sino contenedorización. Muy bien. En ese Incoterm FCA, ¿cuál es tu responsabilidad? El cliente chino te ha dicho que por favor entregues la mercancía en una dirección que te ha brindado en el cercado de Lima. Tu responsabilidad como exportador es entregar la mercancía en esa dirección, en ese almacén. Así que vas a tener que sí o sí
La mercancía final, colocarla dentro de un embalaje y ese embalaje vas a tener que apilarlo sobre una paleta, realizando la paletización. Vas a tener que cargar esa paleta, ponerla dentro de un contenedor, el contenedor sobre el medio de transporte y trasladar ese contenedor con la mercancía hasta la dirección indicada por tu cliente. Tan pronto llegues ahí, habiendo cubierto este flete local, entregas ahí la mercancía a disposición de tu cliente. Ojo, tú no te encargas de descargar la mercancía. Simplemente el medio de transporte llega hacia esa dirección y es el importador quien debe hacer la descarga. Es el importador quien tiene que hacer la descarga. Tú solamente cumples con entregar la mercancía sobre el medio de transporte, mercancía ya en el embalaje final, pero también paletizada, y es el importador quien tendrá que encargarse de recibir al medio de transporte en la dirección indicada y aparte de ello también tendrá que encargarse de poder retirar o descargar esa mercancía que se encuentra paletizada. Pero hay otra forma estratégica en la que también puedes utilizar el FCA. Hay una forma estratégica en la que puedes usar el FCA. ¿Qué sucede si como importador tú quisieras trabajar un eWorks? Pero sabes que en el Works hay un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque la mercancía va a estar en el piso y vas a tener que llevar tus paletas, vas a tener que hacer el apilado y paletización, vas a tener que cargar esas paletas dentro del contenedor y el contenedor finalmente sobre el medio de transporte para que pueda salir el medio de transporte. Sabes que esa forma de trabajo en el Works no te conviene demasiado, pero también sabes que para ti es seguro el hecho de que recoger la mercancía en el local del exportador es bastante seguro porque no te expone a algún tipo de riesgo. Aquí, por ejemplo, podríamos utilizar un FCA, pero indicar que el FCA va a tener como punto de entrega de la mercancía el local del exportador. Profesor, pero eso sería un eWorks. Parece un eWorks, pero en realidad no es un eWorks. Estamos trabajando un FCA y estamos colocando como punto de entrega de la mercancía el local del exportador. Profesor, se parece a un eWorks. Sería un eWorks si es que el exportador dejara la mercancía en el embalaje final en su propio local. Y tú tendrías que acudir con tu medio de transporte, llevando tus paletas, tus estibadores, realizar el proceso de apilado, cargar esa paleta dentro del contenedor y el contenedor sobre el medio de transporte. Pero tú le has dicho a tu cliente que quieres trabajar un FCA, es decir, el exportador tiene que dejar la mercancía en ese FCA en el lugar designado por ti. Y tú le has dicho que el lugar designado, ¿cuál es? El local del exportador. ¿Qué implica esto? Que el exportador ya no te va a entregar la mercancía en su local puesta sobre el piso en el último embalaje final. Lo que va a hacer este exportador ahora es, número uno, ese embalaje final va a tener que colocarlo sobre una paleta, va a tener que apilar la carga, realizar el paletizado, va a tener que cargar esa paleta dentro de un contenedor y poner el contenedor sobre el medio de transporte. De modo tal que cuando tú como importador llegues al local del exportador, todo está listo para que ese medio de transporte o ese vehículo pueda zarpar. Con esto tendría seguridad en el hecho de que, número uno, no hay riesgo alguno en la manipulación de carga, puesto que el exportador ya cumplió con entregar la mercancía dentro del contenedor. El contenedor ya está sobre el medio de transporte. Ya te entregó la factura, te entregó el packing list, te entregó el certificado de origen de ser necesario y demás documentos requeridos. Esa es una forma en la cual podrías trabajar el FCA de manera estratégica como si fuera un networks.
¿Y por qué harían esto los importadores? Para tener todo listo en el local del exportador y simplemente salir con el medio de transporte hacia el terminal marítimo. Salir en dirección al terminal. Sin embargo, el FCA recuerda que no solamente se utiliza tomando como, en este caso, referencia o lugar convenido el local del exportador. Puede ser cualquier otro almacén, donde de repente el importador, es decir, tu cliente, está juntando mercancía de varios proveedores para llevar un solo contenedor con toda la carga adquirida aquí en el país para importarla de manera definitiva hacia su país. Siguiente Incoterm es el FAS. ¿Qué implica FAS? FAS viene a ser franco al costado del buque. En este caso, como exportador, tu responsabilidad es entregar la mercancía en el terminal marítimo, pero esa mercancía debe ser entregada al lado del buque. ¿Qué quiere decir esto? Como exportador, has tenido que cubrir todos los costos, todos los gastos necesarios y el despacho de exportación hasta físicamente entregar la mercancía al lado del buque. Profesor, ¿y cómo podría ser la explicación de este cóctel en denominación? Podría ser, por ejemplo, mercancía por un valor de $50,000. FAS 2020. Punto de entrega al costado del buque. El nombre del buque y el terminal marítimo donde estás entregando la mercancía. El nombre del buque, SGT, por ejemplo, y el terminal donde estás entregando la mercancía. APM Terminals Muelle Norte Callao. Ese es el Incoterm FAS. En este caso, ¿cuál es la diferencia del FCA al FAS? Que en el FCA la entrega era en un lugar convenido. En cambio, en el FAS, la entrega es necesariamente en el puerto y la mercancía debe ser entregada al lado del buque. Es decir, el importador lo único que tendría que hacer para que se realice el despacho es cargar esa mercancía sobre el buque y haber pagado el flete de transporte internacional de mercancías. Vamos al siguiente Incoterm del grupo F, el FOB. ¿Qué involucra FOB? Free on board o franco a bordo. De FAS a FOB, lo único que tienes que hacer es cargar ese contenedor y ponerlo sobre el buque, ¿no? En contacto con la superficie del buque. Es decir, hay un gasto adicional para pasar de FAS a FOB. ¿Cuál es, profesor? La manipulación, el handling para poner ese contenedor sobre el buque. Esa es la responsabilidad del exportador. Debe cubrir un gasto más. Colocar esa mercancía ya no al lado del buque, sino colocar la mercancía sobre el buque. Obviamente esto lleva de por medio un costo que también va a ser grabado en la factura que el exportador le envía al importador. Estos tres Incoterms, el FCA, el FAS y el FOB, son tres Incoterms, ¿okay? Son tres Incoterms del grupo F, los cuales, como ves aquí, no pagan el transporte principal de mercancías, pero sí un transporte o flete local. El FCA, la entrega es en un punto convenido, por ende hay un flete local. El FAS, al costado del buque, también hay un flete local, hasta llevar la mercancía y colocarla al lado del buque. El FOB, también hay un flete local para llevar la mercancía y colocarla ¿dónde? Sobre el buque, en ese terminal marítimo. Vámonos ahora al grupo C. Acá tenemos el FSA, el FAS y el FOB. En el grupo C tenemos a los cinco terms CFR, CIF, CPT y CIP. CFR es un paso más allá del FOB. Si en el FOB tenías que entregar la mercancía puesta sobre el buque,
En el CFR es exactamente lo mismo, solamente que aquí como exportador tienes que pagar el flete internacional. Es decir, es el FOB, pero al FOB ¿qué le vas a agregar? El pago del flete internacional. El flete internacional, el traslado internacional de mercancías vía marítima. El CIF es un paso más allá del CFR. Involucra que físicamente, al igual que el FOB y el CFR, la mercancía se encuentre sobre el buque. Pero si el CFR incluye el pago del flete internacional, el CIF incluye el pago del flete internacional, pero adicional a ello, el CIF también incluye que se pague el seguro internacional de mercancías. Y aquí hay un dato importante. En la versión de los Incoterms 2020, cuando hablamos de CIF, existe la obligación de que se entienda que el seguro que se va a contratar es un seguro cláusula C. Es un seguro cláusula C. ¿Qué quiere decir? Es la cláusula de seguro más básica que existe, la que te cubre solamente contra riesgos básicos. Profesor, entonces CIF siempre va a ser una cláusula C. Si negocia solamente el Incoterm CIF, se entiende que el exportador tiene que contratar un seguro cláusula C. Pero si negocias un Incoterm CIF, pero en la negociación también forma parte de ella el establecimiento de la cláusula de seguro, esa cláusula de seguro puede mejorar a cláusula B o a cláusula A, pero puede mejorar si es que hay un acuerdo entre consignante y consignatario. Sin embargo, si solamente se menciona CIF, se debe entender que el CIF involucra un seguro que va de la mano con la cláusula C, el cual es el seguro más económico, el seguro que te cubre contra riesgos demasiado básicos. Es decir, es un seguro muy básico, muy general. Eso se entiende en el Incoterm CIF 2020, porque en la versión del CIF, versión 2010, no había mención alguna a que el seguro vaya a ser solamente la cláusula C. En la versión 2020 es donde se hace la aclaración de que el CIF tiene que ser un Incoterm que trabajes de la mano con la contratación de un seguro cláusula C, pero puede mejorarse a B o A, dependiendo de qué, dependiendo de la negociación que haya existido en ese vínculo comercial establecido entre consignante y consignatario. El CPT y el CIP, estos dos Incoterms son parecidos al CFR y al CIF. El CPT cubre el flete pagado hasta el destino final, al igual que el CFR, que incluye el FOB más el flete internacional. El CPT también incluye el transporte internacional. El CIF incluye el seguro. El CIP también incluye el seguro. Pero el seguro del CIP es un seguro cláusula A. ¿Ok? Cláusula A. ¿Y por qué hay un parecido, profesor? Acuérdate que el CFR y el CIF son exclusivos de transporte marítimo, mientras que el CPT y el CIP pueden ser utilizados con cualquier medio de transporte. He ahí el paralelismo, ¿no? He ahí la relación que guardan estos Incoterms. Recuerda que el CIF obliga a utilizar un seguro cláusula C y el CIP te obliga a utilizar un seguro cláusula A. ¿Por qué una cláusula A? Porque el CIP generalmente se trabaja con transporte aéreo y en transporte aéreo no existe más cláusula de seguro que la A. Para el transporte aéreo de mercancías no hay cláusula C, no hay cláusula B. Solamente hay una cláusula A. Vamos al siguiente grupo, el grupo D. En el grupo D tenemos al DAP, al DPU y al DDP, los tres últimos Incoterms de la versión 2020. Aquí podemos notar que el DAT, que aparecía en la versión 2010, ha sido reemplazado por el DPU. ¿Pero qué involucra el grupo D? El grupo D aplica cuando en este caso el exportador ha cubierto todos los costos y ha asumido todos los riesgos hasta que la mercancía llegó a destino, hasta que la mercancía llegó a la zona primaria de destino. El DAP, la entrega de la mercancía es en un lugar convenido.
En un lugar convenido. El DPU en el lugar convenido sin descargar, pero ojo, lugar de destino convenido no necesariamente es el terminal marítimo, puede ser cualquier otro destino. Y el DDP involucra la entrega de la mercancía en el local del importador o consignatario, con todos los derechos pagados. ¿Qué quiere decir esto? Habiendo cubierto inclusive el pago de los tributos a la importación de mercancías. Y esta es la información que de manera bastante rápida, pero aplicable, hemos podido revisar el día de hoy relacionada a los Incoterms. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dudas, consultas que puedan tener, pueden contactarme directamente por el área académica de CAMEX o en su defecto me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.